Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Son presentados por tarjeta de crédito Atlántida Puma. Recibe 8.5% de ahorro inmediato y permanente en estaciones Puma y Super 7. Continúa audiencia inicial para el presidenciable Santos Orellana, su esposa y su suegra por el delito de lavado de activos. Juez natural suspende audiencia inicial en el caso del diputado Reinaldo Economo y convoca para este miércoles a fin de evacuar las pruebas de la defensa y la parte acusatoria. Titulares de las Fiscalías de Colombia y Honduras se reúnen para acordar lucha contra los narcos y el delito de trata, aunque los critiquen. Las regiones de Colón y Gracias a Dios se convierten en el epicentro del narcotráfico en Honduras, advierten analistas y Fuerzas Armadas. Salida de la Maxi y nuevo Código Penal, entre otros factores, aplazan nuevamente a Honduras en los indicadores de la cuenta del milenio. Gobierno dice es pura percepción. Secretario adjunto principal de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, dice que farsa electoral en Nicaragua consolidan el régimen autocrático de la dinastía Ortega Murillo. Analistas recomiendan al gobierno hacerse el sueco con los comicios en Nicaragua para no afectar la delimitación marítima en el Golfo de Fonseca. Los titulares fueron presentados por tarjeta de crédito Atlántida Puma. Recibe 8.5% de ahorro inmediato y permanente y megapuntos de bienvenida. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 9 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. Llegó el Red Week de Claro con hasta 30% de descuento en tu plan postpago. Este día los fiscales de Honduras, Oscar Chinchilla, y Colombia, Francisco Barbosa, se comprometieron a una lucha conjunta contra las drogas y el delito de trata, más allá de los cuestionamientos que les hacen a esas dependencias. Las fiscalías de Honduras y Colombia acordaron este martes una lucha contra la criminalidad organizada y transnacional, para lo cual acordaron compartir información y cooperar de forma bilateral. Hemos además establecido ya unos cronogramas de trabajo conjunto en temas que tienen que ver con la persecución de los delitos que afectan o que tienen que ver con la migración, especialmente tráfico de migrantes, con temas de narcotráfico, por supuesto, en donde tenemos además criterios conjuntos de trabajo. Ya hemos hecho incluso operaciones conjuntas que esperamos que se incrementen. Ambos países tienen el reto de afrontar las actividades delictivas generadas del tráfico de drogas, crimen organizado y tráfico ilícito de migrantes, flagelos contra los que se está luchando pese a los ataques y bombardeos hacia el trabajo del Ministerio Público, según el fiscal hondureño. Nuestras fiscalías están para representar y defender a la sociedad, que continuaremos haciéndolo. Hemos compartido con los equipos también que no es un trabajo fácil, que a lo largo de la región siempre habrá gente que insultará, atacará y seguirá vilipendiando a los ministerios públicos. Y podrán seguirlo haciendo, pero lo que no podrán es destruir nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra voluntad firme e inquebrantable de levantarnos cada mañana para seguir haciendo lo correcto. Si bien es cierto, este analista es consciente de ciertos avances y el esfuerzo de algunos fiscales hondureños en la lucha contra la corrupción, es del criterio que la ciudadanía tiene derecho a exigir más resultados, porque la falta de castigos para algunos y los altos índices de impunidad no se pueden ocultar. El comentario final del fiscal general de la República sobre las críticas a esa institución sí me llaman poderosamente la atención, sobre todo porque no podemos ocultar la verdad de nuestro país. Estamos en uno de los países con mayores niveles de impunidad, de corrupción, y precisamente por la falta de castigo, la falta de investigación, de persecución penal, de esos corruptos y corruptas de alto nivel, es que estamos encabezando los listados más indignos de toda América Latina y el Caribe.
Durante la reunión estuvieron presentes los equipos técnicos de ambas fiscalías. Determinaron mejorar los protocolos entre países para agilizar el intercambio de información y plasmaron su compromiso para efectuar acciones binacionales coordinadas contra el narcotráfico, el lavado de activos e ilícitos conexos, que sobrepasan fronteras y afectan a ambos pueblos. La noticia del día fue presentada por Claro. Llegó el Red Week Claro con hasta 30% de descuento en tu plan postpago. Este día, defensores de los derechos humanos y miembros de 7 organizaciones indígenas y campesinas, beneficiarios de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitieron un pronunciamiento y presentaron ante el Ministerio Público una denuncia en contra del Mecanismo Nacional de Protección por el incumplimiento de sus funciones. También aseguran por confabularse con personas agresoras y grupos que generan violencia en las comunidades y que aumentan el riesgo de todas las personas beneficiadas con estas medidas. Este mecanismo ha participado en la criminalización de las personas, ha violentado el derecho de la consulta previa, libre e informada, ha impulsado procesos excluyentes, procesos autoritarios que ponen en riesgo la lucha en defensa de los territorios de los pueblos indígenas, queriendo privatizar las tierras de las comunidades. Y así son ejemplos, diversos ejemplos los que se han puesto en esta mañana, donde varias comunidades de la zona de la UAN, de las zonas tolupanas, de la zona garífuna, de la zona sur de Honduras, están viviendo procesos parecidos, donde este mecanismo, pues al contrario de proteger, está elevando las condiciones de riesgo de quienes hacemos esta labor. Entre las organizaciones territoriales de base ubicadas en distintas zonas del país y denunciantes se encuentran el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y la Plataforma Agraria del Bajo Aguán. ¿Qué se ha decidido sobre el candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana por parte de la justicia? Recuérdese que el capitán Santos Rodríguez Orellana ha sido imputado por lavado de activos por el Ministerio Público. El periodista Vicente Turcios nos tiene en directo todos los detalles. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Renato y amigos televidentes. A esta hora de la noche transmitimos desde aquí del Fuerte General Cabañas, cuartel general del Ejército, esperando la resolución que ya se produce en este momento, pero todavía no es oficial. El juez se encuentra resolviendo sobre esta audiencia inicial en base a las pruebas que el Ministerio Público ha presentado y las que en descargo ha presentado la defensa tanto del capitán Santos Rodríguez Orellana como de su esposa Jennifer Lisette Bonilla y de su madre también Reina Lisette Bonilla. No conocemos toda la resolución todavía, Renato, pero será en unos minutos que la tendremos para trasladarla a nuestros televidentes desde aquí del Fuerte General Cabañas. El juez divide su resolución o tendrá dos caminos: dictar un sobreseimiento definitivo o provisional, que es la medida más suave que puede ocurrir en este momento, pero también está la resolución que puede venir dictando un auto de formal procesamiento y la medida de prisión preventiva. Así que en minutos tendremos ya esta resolución y tendremos un nuevo contacto para contarlo a nuestros televidentes. Renato, en este momento vuelvo con usted. Bueno, hay que ampliar esto, Vicente, porque en la historia reciente de Honduras, desde el retorno a la democracia, es el primer candidato presidencial del país que en pleno proceso electoral y a menos de 20 días de las elecciones generales está privado de su libertad y hoy un juez va a determinar su futuro, si lo sobresee o si continúa en la cárcel. ¿Y por qué razones? Y esto nos lo amplía el periodista Vicente Turcios. Perfecto, Renato, porque esos son los dos caminos que tiene el juez para resolver en esta audiencia inicial. Pero conocemos las imputaciones por parte del Ministerio Público, un lavado de activos por 238 millones de lempiras. También conocemos comentarios, o mejor dicho, publicaciones de la Embajada de los Estados Unidos, de dónde vienen los cargos por los que se está imputando tanto al capitán Santos Rodríguez Orellana como a su esposa y su suegra.
Así que conocemos esas imputaciones y otras que vendrán de acuerdo a lo que conocemos por parte del Ministerio Público. Incluye incluso crímenes contra personas en acciones de criminalidad organizada o tráfico de drogas en el territorio nacional. Personas, miembros del partido MIDE que dirige el capitán y presidenciable Santos Rodríguez Orellana están aquí en apoyo, esperando también como nosotros y nuestros televidentes la resolución que, como repito, conoceremos en minutos. Renato. El juez natural que conoce la causa del diputado Reinaldo Economo, tras varias horas de deliberación, decidió suspender la audiencia y continuarla este miércoles en vista que no se logró agotar la presentación de pruebas para emitir su resolución. Este miércoles se reanuda la audiencia inicial en contra de Reinaldo Economo, que dio inicio este martes, donde se conocieron los 40 medios de prueba por parte del Ministerio Público, más 27 medios documentales, entre ellos contratos e informes financieros patrimoniales. La resolución de los medios de prueba admitidos y que se van a evacuar será este miércoles a partir de las 10 de la mañana, y a partir de que se sepa cuáles son los medios de prueba que se van a evacuar, iniciará ya la discusión de los mismos. Previo al inicio de la audiencia, el diputado aseguró ir confiado en las autoridades y en Dios. Sometemos a la justicia porque confiamos en las autoridades y básicamente, como cualquier ciudadano debe someterse cuando ha sido requerido, es lo que hoy está haciendo Reinaldo Economo, someterse a la justicia de manera correcta. No hay nada que esconder, ni me escondo ni huyo, estoy en las manos de Dios. La defensa de Reinaldo Economo presentó 15 medios de prueba y excepciones por nulidad en el delito de lavado de activos, fundamentándose en que es un decreto inaplicable y la excepción presentada es por extinción penal de la causa, ya que según los abogados, el diputado ya prescribió el delito de fraude, por lo que solicitaron un sobreseimiento definitivo. Y las presentamos al despacho del juez y no, disculpen, no es el momento para ponerlo a discutir, porque hay que dejar en una forma muy libre el pensamiento del sentenciador y no tratar de influir con nuestros pensamientos. Mañana se conocerá si se aceptan las nulidades y excepciones presentadas, además de los medios de prueba a evacuarse, y si el diputado Reinaldo Economo continúa o no defendiéndose en libertad o se le otorga sobreseimiento definitivo que pide la defensa. Luego que trascendió la liberación de al menos 6 detenidos por los delitos de lavado de activos y corrupción, amparándose en la reforma del artículo 439 del Código Penal, personeros del Poder Judicial en comunicación con TN5 aclararon que hasta ahora no ha existido una resolución de esa naturaleza en los juzgados de ejecución y que en todo caso alguno de los 6 mencionados pudo gozar de una medida de preliberación que aplica el Instituto Penitenciario, que hasta ahora ha confirmado que una persona quien responde al nombre de Arturo Mejía, preso por el delito de corrupción y lavado de activos, recobró la libertad durante el fin de semana, porque en el 2022 le corresponde la libertad condicional, informó la fuente del Poder Judicial. Arturo Mejía ha sido señalado por la Fiscalía de ser uno de los presuntos testaferros del extinto Cártel de los Cachiros. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad anunciaron este martes un aumento de 900 lempiras para los agentes policiales. El ajuste salarial es en el marco del cumplimiento de su planificación presupuestaria 2021 para los funcionarios de la carrera policial, se indicó. El director general de la Policía Nacional, comisionado general Orbin Galo Maldonado, en un comunicado de prensa señaló que el aumento de 900 lempiras será efectivo a partir del mes de noviembre de 2021. Las autoridades policiales también informaron que debido a las arduas jornadas de trabajo que conlleva el desarrollo del proceso electoral general 2021, se les hará efectiva una bonificación complementaria en aras de la dignificación del servicio policial. Dichos incentivos forman parte de los otorgados durante la presente gestión para valorar el esfuerzo realizado en procura de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, se indicó. La Policía Nacional informó este martes que incautó 223.000 plantas de cocaína, las cuales constituyen la tercera gran operación de esta índole que se desarrolla en el sector montañoso de Iriona, Colón. Hoy la Dirección Nacional Policial Antidrogas ha logrado incautar lo que es un poco más de 223.000
plantas de cocaína y se ha trasladado una muestra desde el departamento de Colón, en donde se realizó la incautación, hacia San Pedro Sula para enviarla a los laboratorios y que sean nuestros técnicos los que puedan determinar el grado de pureza. Durante la operación se confiscaron precursores químicos exclusivos para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Bueno, se incautaron plantas de coca. Rectificamos, aclaramos y que quede constancia. Pero lo importante en esto fuera de el error de presentación, es que en el último año los decomisos de droga han sido superiores, aseguran las Fuerzas Armadas, a quienes les preocupa cómo las regiones de Colón y gracias a Dios lideran con fuerza el cultivo, procesamiento y comercialización de droga, entre ellas cocaína y marihuana. Desde las Fuerzas Armadas informan que el decomiso de narcóticos durante el 2021 es superior en comparación a los años anteriores, puesto que existe una mayor producción y demanda de cocaína, situación que los obliga a doblegar sus esfuerzos en departamentos como Colón y gracias a Dios, que es donde mayor presencia del narcotráfico se identifica. Hay una mayor producción, hay una mayor demanda. Esto significa que los cuerpos de seguridad tenemos que redoblar los esfuerzos para frenar que esta droga ingrese al territorio nacional en sectores como gracias a Dios o el departamento de Colón, que es donde mayores golpes se ha dado al narcotráfico. Según datos de las Fuerzas Armadas, de enero a la fecha se han decomisado 14.511 kilos de cocaína y se cortaron e incineraron 389.326 arbustos de hoja de coca, todo ello en el departamento de Colón. Asimismo, se confiscaron 24.525 libras de marihuana y se calcinaron 152.125 plantas de la misma. También reportan el desmantelamiento de 16 narcolaboratorios y la inhabilitación de 20 pistas de aterrizaje clandestinas. De acuerdo a este militar en condición de retiro, desde hace 2 décadas se ha visto el repunte de las distintas modalidades de narcoactividad, y en parte eso se debe a que la ubicación geográfica de Colón facilita el tráfico terrestre, marítimo y aéreo de sustancias. Ya están entrando a la producción de la materia prima como la hoja de coca y también la marihuana. Ya está entrando a los procesamientos a través de los narcolaboratorios y ya está entrando también al consumo interno. Y aparte de ello se convierte en el segundo escalón después de la Mosquitia para entrar a una fase de distribución. Para el ex titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, las autoridades gubernamentales diseñaron toda una estructura de instituciones que desarrollan labores correctas. No obstante, resalta que el crimen organizado, además de ser mutante, tiene buen financiamiento y eso les da una ventaja respecto a los órganos de interdicción. El crimen organizado es mutante, tiene muchos tentáculos y tiene también una ventaja que no tienen los gobiernos en nuestros países, sobre todo, que tienen más dinero que las arcas de nuestros estados. Entonces su capacidad de comunicación, de logística y de mutar, ¿verdad? No solamente en cuanto a la manera de hacer las cosas, sino también a cambiar de territorio fácilmente. Según este analista, Colón es una zona abandonada por el gobierno, lo cual desata la corrupción de sus autoridades y eso se ve reflejado en que hoy en día es más fácil traficar con narcóticos que hace 10 años. Es una zona abandonada por el gobierno, hay mucha corrupción en las autoridades, lo que es preocupante porque en menos de 3 semanas 2 grupos de elementos de la policía han sido capturados transportando droga. Los límites territoriales de Colón, con Olancho y gracias a Dios, son utilizados por personas de distintas nacionalidades, quienes desde ahí coordinan espacios para canalizar los narcóticos, aseguran los analistas consultados. José Miguel Álvarez, Telenoticias. 4 negocios fueron consumidos por el fuego tras un incendio que se registró esta tarde en el edificio que los albergaba en el barrio Suyapa.
La pronta intervención del Cuerpo de Bomberos en San Pedro Sula impidió que las llamas se propagaran a otros locales vecinos. Según versiones en el lugar, el fuego inició minutos después de que retornara la energía, ya que el servicio se había suspendido, por lo que no se descarta un posible cortocircuito. Sin embargo, se está a la espera de un informe oficial de los bomberos para determinar la causa. Entre los negocios perjudicados se encuentra una floristería, una sastrería, una tienda de celulares y una imprenta. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, Cuenta del Milenio sigue castigando a Honduras por corrupción e impunidad. Antes, esta noche, la directora de Unidos por la Justicia nos habla de la iniciativa Jóvenes Unidos por Honduras, invitándolos a participar en un concurso para que cuenten en un video de 30 segundos qué es lo positivo que han hecho por el país. Alexia Mejía con los detalles. Así es, muchísimas gracias. Nos encontramos con la directora del proyecto de USAID Unidos por la Justicia, con este programa Jóvenes Unidos por Honduras, que busca recuperar la esperanza que muchos han perdido, y un concurso del que usted ahora mismo nos va a hablar. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sí, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a través de su proyecto Unidos por la Justicia y en la alianza con una organización llamada Una Sola Voz por Honduras, lo que queremos tener es un concurso para jóvenes para que puedan entregar en 30 segundos la historia de cómo han construido comunidad, cómo han construido un emprendimiento, qué cosas positivas han tenido en Honduras. Jóvenes que pueden participar de 18 a 30 años de edad. Antes de este próximo viernes, lo tienen que hacer a través de Instagram, sometiendo este reel o este video de 30 segundos, contando la buena historia que han tenido en el país. Lo que tienen que colocar es el hashtag por Honduras Challenge y el @unidos_justicia HN y @una sola voz por Honduras. Los ganadores de este concurso van a poder venir a un evento que vamos a tener en Tegucigalpa la próxima semana, el día viernes 19, de 7 a 9 de la noche, en el cual van a poder contar su historia en un evento estilo TED Talk, donde van a poder contar a otros jóvenes cuál ha sido la gran experiencia que han tenido construyendo comunidad en el país. Para finalizar, la fecha nuevamente, ¿de hasta cuándo tienen estos jóvenes para poder concursar? Pueden concursar hasta el viernes 12 y luego se seleccionarán los ganadores. Tenemos un comité de selección y estos ganadores, 2 que sean seleccionados, los vamos a traer a Tegucigalpa para poder participar en el evento que va a ser la semana siguiente. Muchísimas gracias, Catarina Valero, por hablarnos de este programa Jóvenes Unidos por Honduras para recuperar, reconstruir la esperanza en los jóvenes. Regresamos hasta los estudios. Y en nuestra sección de tecnología le contamos acerca de la nueva tecnología que está desarrollando Porsche, basada en inteligencia artificial llamada los gemelos digitales, para predecir cuándo tendremos que darle mantenimiento al coche. Por 12º año consecutivo, Loto recibe el sello como empresa socialmente responsable, otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse, lo que representa uno de los mayores logros para la empresa y sus colaboradores. El pago puntual de premios a nuestros clientes, la entrega de ayuda al gobierno a través del PANI de más de 40 millones de lempiras, representa también los altos estándares que cumplimos con Honduras. Asimismo, también el apoyo decidido a fundaciones como Teletón, como Operación Sonrisa, como Funucán, como Olimpiadas Especiales, y el apoyo con nuestros proyectos propios y actividades para el sector discapacidad, que es nuestro eje de acción primordial. El reconocimiento posiciona a Loto como una de las mejores empresas a nivel nacional, con altos estándares y buena gestión en prácticas responsables en beneficio de la población hondureña. Es una de las empresas que reiteradamente ha revalidado su sello porque cumple con los objetivos, metas, parámetros que se le ponen para asegurar que es una empresa sostenible y que es una empresa que tiene dentro de su estrategia de negocios la responsabilidad social empresarial. Junto a Loto se ha seleccionado a otras 70 empresas por el desempeño que aportan positivamente al desarrollo del país. Contra la discriminación y el acoso. El precio del dólar y el euro es presentado por Conecta Mastercard de Bacredomatic, la nueva tarjeta de crédito que conecta contigo y lo que más te gusta.
El precio del dólar y el euro fue presentado por Conecta Mastercard de Bacredomatic. Por lanzamiento recibe 10% de cashback Credomatic. Solicítala ya. Honduras volvió a salir reprobada en la evaluación que se hace de 20 indicadores para acceder a los recursos de la cuenta del milenio. Se aplazó en 9 de ellos y el que más pesa es el combate o control de la corrupción, indicador que se ha vuelto el principal problema en todos estos años. El país no ha podido volver a entrar, a clasificar. Hubo un programa, Umbrales, destinado para lograr remediar todas las situaciones que obstaculizaban la entrada a cuenta del milenio. Sin embargo, tampoco se tuvo resultado. Para el gobierno, el hecho de que Honduras haya obtenido un 16% en el control de la corrupción, 10% en el cumplimiento del imperio de la ley, 25% en las libertades civiles, 26% en la libertad de información y un 35% en la efectividad de la gobernabilidad, solamente tiene que ver con la percepción que se tiene del país, porque en el actual gobierno se ha hecho grandes inversiones, sobre todo en el combate a la corrupción, señaló el ministro Carlos Madero. Y yo creo que el combate a la corrupción ha sido un tema bastante común de parte del gobierno. O sea, por ejemplo, solamente para que se den una idea, tuvimos en este periodo, duplicamos el presupuesto de la Fiscalía General de la República y antes de que el presidente Hernández entrara al poder, teníamos más de 13 años de no tener condenas de corrupción. Hoy es normal. La Corte tiene más de 100 condenas de corrupción que ha hecho en el transcurso, ya tenemos cortes anticorrupción. Entonces yo creo que hay que verlo en el escenario amplio de lo que significa este tipo de temas y bueno, no fue el gobierno del presidente Hernández el que perdió las relaciones con la cuenta del milenio, es algo que viene de mucho más atrás. El país también salió reprobado en la inversión en educación primaria con una puntuación que no aplica, un 0% en emprendimientos de negocios, un 50% en la tasa de inmunización y 10% en la tasa de matrícula de niñas. La salida de la Maxi y la puesta en marcha del nuevo Código Penal son algunos de los factores que le están pasando factura a Honduras al salir nuevamente aplazado en los indicadores de la cuenta del milenio, donde cuenta también los retrocesos en el acceso a la información. Los empresarios y analistas señalan que estos calificativos complican el panorama de despunte económico y reivindicación de derechos en el país. Honduras volvió a tropezar con la misma piedra en idéntico lugar y por los mismos problemas. La desconfianza, falta de transparencia, deficiencia en la gobernanza y el hecho de que no existe un combate directo y sincero a la corrupción. Las consecuencias de este recurrente impasse es que por enésima vez no accederá a los recursos de la cuenta del milenio, situación que preocupa al sector privado y la sociedad civil. Ahora, usted puede cumplir la mitad de los indicadores y la mitad no, pero no puede dejar de cumplir el indicador de corrupción. Para poder pasar ese indicador en la cuenta del milenio tiene que estar arriba de la media, y la media es 50%. Si usted no alcanza el 50%, no importa que cumplan los demás indicadores, no va a obtener un nuevo compacto. Según el FOSDE, a Honduras le está pasando factura la salida de la Maxi, la aprobación de un cuestionado Código Penal, el debilitamiento de la UFERCO y las denuncias de corrupción durante la pandemia. La salida de la Maxi solamente se aludió a que era el final de un convenio, pero cuando se pudo haber renovado y no se hizo, pues, y los argumentos fueron bastante frágiles. También la situación de la UFERCO, que más que todo son esas reformas del Código Penal recientes que limitan sus acciones, el tema también de la ley de lavado de activos, que viene a restringir las capacidades del Ministerio Público de poder actuar de manera eficiente. Para el gremio periodístico es lamentable la nueva reprobación por el incumplimiento en el control de la corrupción, las libertades civiles, fortalecimiento de la democracia y el escaso acceso a la información pública. Todo lo anterior no permite una información inmediata, eficaz y transparente para mantener informada a la población. Recordemos que la corrupción está muy ligado al acceso a la información pública. Entre menos transparencia, más opacidad haya, menos posibilidades hay de poder combatir la corrupción y de que los periodistas podamos ofrecer a nuestras audiencias información adecuada para combatir justamente ese flagelo que afecta a los hondureños.
Solamente en el gobierno del expresidente Ricardo Maduro se logró acceder a 215 millones de dólares, dinero que se invirtió en la construcción de la carretera CA5 y en el sector productivo. Para este economista, el futuro presidente tendrá una tarea muy compleja, pero no difícil para revertir lo que ha venido sucediendo. En primer lugar, el compromiso de poder enmendar donde se ha fallado. Yo creo que, y deducir responsabilidades, para demostrar la voluntad de que se busca la transparencia y el buen manejo de estos recursos. Las bajas calificaciones no permiten al país acceder a unos 400 millones de dólares. La situación cada año se torna difícil, pero no imposible, de que Honduras logre revertir los indicadores. Solamente se necesita voluntad política. El indicador de la corrupción continúa siendo el talón de Aquiles para que Honduras no pueda acceder a los recursos de la cuenta del milenio. Y este es el gran desafío que tiene por delante el nuevo gobierno por resolver para poder acceder a este beneficio. Nelson Lanza, Telenoticias. En este momento se produce la información más importante de la noche. Un candidato presidencial de Honduras, las elecciones son el 28 de noviembre, ya restan menos de 3 semanas, está acusado o imputado por el Ministerio Público de lavado de activos por aproximadamente más de 200 millones. 238 millones de lempiras, su esposa y su suegra. Se le ha dictado auto de formal procesamiento. Con prisión preventiva. Con prisión preventiva. Un candidato presidencial que tenga o no posibilidades de ser presidente de Honduras es lo que menos importa. El hecho es que es un candidato presidencial que participará en las elecciones del 28 de noviembre. En este momento tenemos al periodista Vicente Turcios, así es, con los detalles de esta noticia. Vicente. Buenas noches de nuevo, Renato, y este candidato presidencial, Santos Rodríguez Orellana, su esposa y su suegra continuarán en prisión porque ya es oficial la resolución. Auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva y se mantienen los centros de detención que ya conocemos. El capitán en el primer batallón o en el centro penitenciario anexo del primer batallón de infantería, su esposa y su suegra a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en Támara. Es la resolución, Renato, que ha dictado un juez con jurisdicción nacional, con competencia nacional en materia penal, es lo que decimos, porque de acuerdo a la prueba que ha presentado el Ministerio Público, es procedente dictar esta resolución. Es decir, continúa el proceso contra estas 3 personas, mientras de cara a la audiencia preliminar que de acuerdo al procedimiento penal debe desarrollarse en los próximos 15 días, a menos que la defensa de estos 3 imputados, es decir, el abogado Salomón Amador, decida presentar una apelación que debe conocer la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia penal aquí en Tegucigalpa. Reitero, Renato, auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para las 3 personas acusadas. El capitán y presidenciable por el partido MIDE, Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lisset Bonilla y su suegra, la señora Reina Lisset Bonilla. Quedamos a espera nosotros, Renato, de que se produzca el traslado por esta ruta que está a mis espaldas, saliendo del cuartel general del Ejército, el capitán hacia el primer batallón de infantería o al centro penitenciario anexo, adscrito a esa unidad militar totalmente autorizada, y a la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social, las señoras Bonilla, madre e hija. Así que estamos a la espera nosotros de esos traslados, Renato, y de momento vuelvo con usted. Bien, es la información que nos proporciona Vicente Turcios desde el Fuerte Cabañas. Nosotros vamos a una pausa comercial y enseguida tendremos más información sobre sucesos y además decisiones judiciales. Y además, este miércoles, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, presenta en Estados Unidos un libro sobre sus 8 años de gestión, marcada por cuestionamientos sobre su reelección y señalamientos de lazos con el narcotráfico. Desde luego,
innumerables reacciones se generan ya con la presentación de este libro que anuncia para este miércoles el presidente Juan Orlando Hernández. Atentos. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé, lamentó que Honduras una vez más fuera excluida de la cuenta de Milenio y que esto debería ser. Igual cuestionó otras calificaciones que ha recibido el país en relación a evaluaciones en temas relacionados con la corrupción y pobreza. Y entonces reflexionamos sobre todo lo que hemos hecho, Zulma, en cuanto a endeudar al país como se ha hecho, en cuanto a elevar la cantidad de tributos, y al final el resultado es completamente negativo. Creo que Honduras no había tenido un nivel de pobreza tan alto desde hace muchas décadas. Estamos viendo de que la efectividad de nuestro gobierno es casi nula o más bien negativa. Entonces yo pido de que realmente llamemos a la reflexión. Facusé reiteró la importancia de reflexionar en cuanto a estas evaluaciones a las que abonan la corrupción y la falta de transparencia. No ha dejado de sorprender el cable internacional de la agencia francesa de prensa desde Washington, que hoy dio a conocer que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, presentará esta semana en Estados Unidos un libro sobre sus 8 años de gestión, marcada por cuestionamientos sobre su reelección y señalamientos de lazos con el narcotráfico. Hernández, quien dejará el cargo en enero de 2022, viajará a la capital estadounidense para lanzar Juntos, así se llama el libro, el título del libro, Juntos hicimos historia. 8 años de Juan Orlando, un libro que muestra los logros de su administración según una comunicación de la Embajada hondureña. Este es un cable de la agencia France, que es el medio de comunicación que hizo trascender la presentación de este libro en Estados Unidos del hombre que ven en pantalla, más conocido en Honduras como Jo. La presentación con un discurso a cargo del mandatario está prevista para este miércoles 10 en un hotel en el centro de Washington. El libro estará disponible para el público en un portal oficial y ahondará en los ejes centrales del gobierno de Hernández en seguridad, transparencia, infraestructura, dijeron fuentes diplomáticas. Diplomáticos de la Embajada de Honduras en Washington. Hernández, un abogado de 53 años, asumió su segundo mandato en 2018 en medio de acusaciones de fraude de la oposición y luego de una oleada de violencia postelectoral. Los choques dejaron al menos 23 muertos y detenciones masivas con denuncias de malos tratos, según un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Es el texto de la agencia francesa de prensa France Presse, AFP. Y desde luego en Honduras no hay que esperar reacciones, no se dejan de esperar reacciones. La primera es la de Olban Valladares. Dice Olban que será interesante averiguar cuántos gorrones integran la gran caravana acompañante del abogado Hernández a la presentación de este libro este miércoles 10 de noviembre en Washington. Interesante si se van a alojar en el mismo hotel Ritz, 5 estrellas, uno de los más caros de la ciudad capital de Estados Unidos. Más interesante aún, cuántos dólares de viáticos se les asignarán a cada uno y si al final llenarán un informe indicando cuál fue su papel y sus logros personales en el evento o solo fue para llenar un asiento. ¿Será posible que no habiendo fondos para cubrir plazas en salud y educación, se despilfarren recursos en viajes improductivos como este? Se pregunta el ex candidato presidencial por el Pino socialdemócrata Olban Valladares. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa, porque ahorro en el mejor banco tengo la mejor tasa de interés. Abre tu cuenta de ahorro, disfruta más hoy.
Una inversión que oscila entre 700 y 1.000 millones de dólares es lo que esperan que se registre en el país al cierre de 2021. Economistas del Consejo Nacional de Inversiones señalan que hay nuevos capitales, inversiones extranjeras, reinversión de empresarios nacionales y otras que no se han cuantificado. Claro, definitivamente la inversión extranjera va a aumentar en relación al año anterior, el 2020, debido a la reactivación que se ha dado en el comercio exterior, especialmente con el mercado de los Estados Unidos, y el gran impulso que se ha generado a la maquila y otros sectores vinculados a este gran mercado, el principal mercado de exportación de Honduras. ¿Cuánto puede andar? Calcularía unos 750 millones de dólares, pero aquí no se incluyen los nuevos flujos que no contabiliza Banco Central. Podríamos llegar a los 1.000 millones de dólares. El año anterior se registró una inversión extranjera directa menor a los 500 millones de dólares, cayendo en más de 700 millones en relación a años anteriores. Pero debido a la reactivación económica se comienza a ver la llegada de capital fresco y la reinversión de capitales, explicó el experto del Consejo Nacional de Inversiones. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa, porque ahorro en el mejor banco, tengo la mejor tasa de interés. Abre tu cuenta de ahorro, disfruta más hoy. Revisan precios de la canasta básica para evitar alzas en la época navideña. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Autoridades de desarrollo económico y defensores de los consumidores se reunieron este día para revisar los precios de los productos de la canasta básica familiar y los de la temporada de Navidad para evitar se registre una especulación de precios. Que vamos a trabajar en conjunto, vamos a ir a los mercados junto con la Dirección de Protección al Consumidor, los representantes de los consumidores y la Fiscalía, en el caso que nosotros tengamos información de abuso de precio, especulación. Para entrarle de lleno al tema de los precios de los productos de la canasta básica de demanda estacional, que en esta temporada de Navidad se ejerza un control más exhaustivo para evitar los abusos que recurrentemente se dan en el tema de precios, ¿no? Recientemente los huevos subieron de precio, 15 lempiras el cartón. Según las autoridades, lo que ocurrió fue un ajuste porque todo el año estuvieron por debajo de los 75 lempiras el cartón, extremo que incomoda y daña el bolsillo del consumidor. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El candidato liberal Yanni Rosenthal Hidalgo este día se reunió con la Junta Directiva del Pleno del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a donde presentó su plan de gobierno que contempla 6 ejes y la entrega de un bono de ingreso básico universal. De ellos, los más importantes son la transformación de la economía de consumo interno en una economía de exportaciones y el nuevo bono que llamamos ingreso básico universal, un bono de 18.000 lempiras anuales para todos los hondureños sin excepción, que se pagará a razón de 1.500 lempiras mensuales. Es un bono por persona, no por casa. El COEP comenzó a recibir la visita de los presidenciables que tienen opción de triunfo para conocer el plan de gobierno en vista de que el debate que había programado tuvo que ser suspendido al no contar con la participación de 2 de los 3 aspirantes que podrían ganar en el proceso electoral del 28 de noviembre próximo. Más adelante aquí en el noticiero líder de Honduras. Farsa electoral permite a Ortega consolidar régimen autocrático, dice el hondureño Ricardo Zúñiga, funcionario de la administración Biden. Antes, en nuestra sección educativa financiera, al momento de firmar un contrato de crédito, te mostramos los aspectos claves mínimos que estos deben contener. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Aprovecha los descuentos y divide tus compras en cuotas 0% interés con las tarjetas de crédito Banpaís. Contenido mínimo de los contratos. La descripción del producto o servicio financiero contratado.
Los sujetos, identificación y domicilio de las partes, la vigencia, condiciones y procedimientos para realizar modificaciones en los términos y condiciones pactadas, comisiones y tasas de interés, mecanismo de cobros o pagos admitidos, plazos de prescripción para que el usuario financiero interponga un reclamo. Educación Financiera fue presentada por Banpaís y su programa Divídelo Todo en cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Con las elecciones del pasado domingo 7 de noviembre en Nicaragua, el gobierno de Ortega Murillo consolidó su control autocrático al realizar una farsa electoral para autoadjudicarse en un nuevo mandato consecutivo, acción que será discutida este miércoles durante la 51 Asamblea General de la OEA, de acuerdo al enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. La Asamblea General de la OEA, y a lo largo de 3 días los países interamericanos, hermanos de Nicaragua, discutirán la respuesta a esta destrucción de la democracia. La región debe ahora promover la rendición de cuentas por parte del gobierno de Ortega Murillo e impulsar acciones en virtud de la Carta Democrática Interamericana. El funcionario aseguró que Estados Unidos sigue evaluando medidas diplomáticas y económicas para que el gobierno nicaragüense rinda cuentas. Detalló que avalan el mensaje enviado por el Congreso al aprobar la ley Renacer. Una vez promulgada, esta norma nos permitirá tomar medidas contra actores nicaragüenses corruptos, conforme a la lista de actores corruptos y antidemocráticos, confeccionada en virtud del artículo 353. Nadie se deja engañar por la farsa electoral. Seguiremos solidarios con el pueblo de Nicaragua. Ricardo Zúñiga enfatizó la necesidad de exigir la liberación inmediata de los presos políticos por ejercer sus derechos humanos. Afirmó el compromiso de Estados Unidos para seguir apoyando elecciones justas que recobren las libertades democráticas. Mientras el mundo califica como una farsa las elecciones celebradas este domingo en Nicaragua, donde Daniel Ortega fuerza su 5º mandato, en Honduras algunos analistas y ex jerarcas militares recomiendan al gobierno quedarse callado y no abrir un frente de controversia luego de haberse suscrito el Tratado de Delimitación Marítima con ese país. Mire cuánto tiempo duró la defensa. Para el excandidato presidencial y reconocido analista del país, Olvan Valladares, la prudencia debe prevalecer por parte del gobierno de Honduras al momento de definir su posición sobre el proceso electoral nicaragüense, al que buena parte de la comunidad internacional califica de farsa. Yo sí creo que la prudencia no está de más en este caso. Según Valladares, en este instante hay que aplicar la dinámica económica del costo-beneficio, luego de la firma del tratado entre Honduras y Nicaragua, por medio del cual este último reconoce que su frontera marítima es con Honduras en el Golfo de Fonseca, ratificando de esta forma el fallo dictado por La Haya en 1992 y reconociendo los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en el Pacífico. Se aplica la máxima económica de costo-beneficio. El problema con Ortega es temporal. ¿Cuántos años puede ser Ortega? Vamos a suponer que se queda otros 4. Pero el problema del Golfo es eterno, permanente. Y tiene que ver con nuestro desarrollo. Yo como jefe de Estado digo, voy a valorar que prefiero solucionar este problema para toda la vida o estar aquí teniéndole bien o en mal a Ortega. No, yo me voy por lo de la frontera. Pero otros sectores creen que es necesario conocer la posición del gobierno de Honduras en torno a la reelección de Ortega. No puedo aceptar en ninguna forma ni justificar un gobierno totalitario como el de Daniel Ortega y no buscar atenuantes para justificar posturas dictatoriales y gobiernos que vienen en menoscabo también del vecindario. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y actual candidato presidencial, Romeo Vázquez Velázquez, cree que es el momento de quedarse callado para no sumar controversia en el periodo preelectoral por ese tema. La manera de conclusión es que nosotros no debemos de meternos con Nicaragua. Pues para mí que mejor se queden callados. Para el asesor presidencial hay motivos suficientes para que el presidente Hernández reconozca el triunfo de Daniel Ortega. El presidente Ortega fue el primero que reconoció o que le felicitó al presidente Hernández en las elecciones de la reelección. En segundo lugar, Honduras ha tenido una relación de negocios y comercios con Nicaragua muy fluida.
En tercer lugar, se acaba de suscribir un tratado marítimo de buen vecino y que le da apertura definitivamente nuevamente en la bocana del Golfo de Fonseca. Y en cuarto lugar, lo que haría el presidente Hernández es felicitar a Ortega por haber sido reelecto presidente. Quien reconoce a Ortega es el pueblo nicaragüense que fue a votar. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó como farsa las elecciones de Nicaragua. Otros mandatarios rechazan los resultados electorales, mientras la Organización de Estados Americanos pide anular las elecciones en el país centroamericano, mientras algunos analistas en temas de derecho internacional esperan la posición oficial de Honduras para pronunciarse sobre ese tema. Miren, en este momento recibimos esta información. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en el marco del reciente proceso electoral celebrado en la hermana República de Nicaragua el pasado 7 de noviembre, expresa su rechazo a las elecciones ejecutadas por el presidente Daniel Ortega, las cuales opacaron el proceso electoral, careciendo de todas las garantías democráticas, anulando la integridad del mismo por medio de acciones de encarcelamiento, acoso e intimidación hacia sus opositores y hacia la población nicaragüense. Por primera vez desde que es presidente Nayib Bukele, no se pronuncia sobre un asunto de interés público en Centroamérica. Es el Congreso de El Salvador, controlado por él, que está diciendo que las elecciones en Nicaragua no tienen transparencia. El Congreso ha rechazado las elecciones ejecutadas por el presidente Ortega y además dice su repudio a la instrumentalización de la institucionalidad del Estado nicaragüense en función de legitimar un proceso electoral que a todas luces ha violentado los derechos fundamentales y democráticos del pueblo, sometiéndolo nuevamente a un régimen dictatorial violatorio de toda garantía y de las libertades más fundamentales de los seres humanos. Cuando un país tiene un presidente que controla los poderes del Estado, aunque sea el Congreso quien se pronuncie, uno dice, esa es la opinión del presidente de la República. Postura así. Correcto, así es. Un país donde no existe la independencia de poderes como en El Salvador, esta es la posición de Nayib Bukele. En ese sentido, Guatemala se ha pronunciado también en contra de las elecciones en Nicaragua. Lo ha hecho Costa Rica tajantemente, Panamá y bueno, casi todos los países de América Latina y expresidentes de centro derecha, de izquierda. El único que todavía no se pronuncia oficialmente es Honduras. El gobierno de Honduras. El gobierno de Honduras. Pero miren cómo es la situación geopolítica. Hay liderazgos políticos como Olban Valladares, de los que nadie duda en su reputación ética y moral, que dicen, bueno, Honduras debe reflexionar sobre cuestionar ese proceso electoral nicaragüense, porque hace algunos días firmamos un tratado bicentenario, así le llamaron, donde por primera vez, después de 1992, en que El Salvador y Nicaragua negaban tener fronteras marítimas con Honduras en el Golfo de Fonseca, Ortega acepta que el país con que tiene fronteras marítimas en el Golfo de Fonseca es Honduras. Mire usted. Y en el Triángulo Norte, Honduras entonces es el neutro, ¿verdad? Mire usted qué situación tan compleja. Es decir, el hecho de que la Corte emitió una sentencia, Corte de la Haya emitió una sentencia que le garantizaba a Honduras salida al Pacífico, pero que instaba a los 3 estados ribereños a delimitar sus fronteras marítimas, pero El Salvador y Nicaragua, consciente y premeditadamente en estos últimos años, en estas últimas décadas, tenían el convencimiento de que ninguno de ellos tenía fronteras con Honduras en el Golfo de Fonseca. Por lo tanto, lo que decían es, Honduras no tiene salida al Pacífico, pero en los últimos días, no sé cómo, ni cómo ocurrió, ni qué negociaron, Ortega dijo, nuestro
país con quien tiene fronteras en el Golfo de Fonseca es con Honduras, no con El Salvador. ¿Qué posición asume Honduras en relación a este asunto de las elecciones de Nicaragua? ¿Cuestionando a Ortega o defendiendo los intereses estratégicos de Honduras? Por eso Olvan Valladares dice, hay que ser prudentes al momento de decidir qué posición tomar como Estado en relación a esas elecciones en Nicaragua. Muy bien. ¿Es complejo el problema o no es complejo? Sí, es complejo, claro que sí. Y sobre todo la porque producción no hay me dice, pase la otra noticia, pero la producción no entiende, es que es un problema complejo. El tiempo pasa. El tiempo pasa, no, y el tiempo pasa en relación al pronunciamiento que haga Honduras con respecto a las elecciones también de Nicaragua. ¿Pero ya qué nos importa más, los intereses de Honduras o el hecho de que Nicaragua se sienta resentida con Ortega porque le capturó al menos 7 candidatos a la presidencia con posibilidades de ganar porque tenían más popularidad que Ortega? Olvan Valladares dice, los intereses de Honduras importan más que un problema interno de Nicaragua. Solo lo dejo como reflexión para todo nuestro teleauditorio. Continuemos con nuestra agenda informativa. Continuando con noticias internacionales, en el mundo, Raquel Lazo nos informa que la Cámara de Diputados chilena aprobó con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones el juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, a quien la oposición busca destituir tras su aparición en los papeles de Pandora. Mientras que la OEA rechaza los resultados de las ilegítimas elecciones presidenciales de Nicaragua. Radio América está informando en sus cuentas de redes sociales que fuentes de Libre que pidieron no ser identificadas confirmaron que uno de los temas principales tratados en la reunión de la candidata presidencial de Libre, Xiomara Castro, con las Fuerzas Armadas es que se respeten y se reconozcan los resultados electorales siempre y cuando las elecciones generales del 28 de noviembre sean transparentes. Vamos a leer textualmente este tuit de Radio América. Fuentes de Libre que pidieron a Radio América no ser identificadas confirmaron que uno de los temas principales tratados en la reunión es que respeten y se reconozcan los resultados electorales siempre y cuando las elecciones generales del 28 de noviembre sean transparentes. Este es el tuit de la América que divulgamos por la importancia que implica una reunión de Xiomara Castro de Zelaya, candidata de Libertad y Refundación, con la cúpula de las Fuerzas Armadas, sobre un tema que está generando mucha incertidumbre en Honduras. A propósito de ello, la consejera electoral Ana Paola Hall hizo el llamado a la no violencia política y pidió el apoyo de todos los sectores para lograr llegar al día de las elecciones generales. Un llamado, por favor, a la madurez política entre partidos, entre candidaturas, entre alianzas y también frente al órgano electoral. No más violencia. Solo estamos siguiendo los procedimientos rumbo al 28 de noviembre y el mensaje siempre debe ser: vamos a elecciones. Ayúdennos a que estas últimas semanas que se están tornando tan complejas podamos seguir sin muchos más tropiezos. Agregó que están dispuestos a garantizar que ese voto de las hondureñas y los hondureños se respete, que ese voto sea el que se refleje en los resultados electorales. Las Naciones Unidas Honduras han emitido un comunicado en el cual dejan claro lo siguiente: el sistema de las Naciones Unidas reitera su llamado a trabajar para lograr un proceso electoral en un ambiente de respeto y tolerancia. Llamamos a las candidatas y los candidatos políticos a enfocarse en presentar propuestas para el desarrollo y bienestar del país y a desistir de toda acción que viole o atente contra los derechos humanos, particularmente derechos políticos, libertades fundamentales e igualdad de género, dice el comunicado.
Las elecciones generales del 28 de noviembre se caracterizarán, en el caso de las planillas a diputados en Francisco Morazán, en el pulso al que han entrado los periodistas y los médicos, dos gremios que buscan agenciarse el voto del elector. Los primeros buscando seguir una tradición mediática, mientras que los segundos cobijados por el protagonismo obtenido durante la pandemia. Los partidos políticos recurren desde hace 2 décadas a buscar figuras mediáticas para garantizar mayor representación en el Congreso Nacional. Comenzaron con los periodistas y siguen con ellos, pero la moda del momento son los médicos. Posiblemente influyó la pandemia. Los comunicadores lideran su incursión para estas elecciones con 20, mientras los galenos con 11. Honorina Rodríguez, periodista, participa por primera vez en la contienda electoral y asegura que uno de sus compromisos es velar por los derechos del gremio periodístico. Tienen garantía y yo asumo un compromiso de llevar al espacio del Congreso Nacional, en caso de ser electa, todo lo que tiene que ver con las necesidades y las problemáticas de legislar con respecto a los derechos de las periodistas y de los periodistas. Yulisa Villanueva, quien destacó en el cargo de directora de Medicina Forense, hoy quiere llevar sus conocimientos en la salud al Congreso para convertirlos en políticas públicas. Es preciso que personas que tienen méritos en estas ramas ocupen los lugares donde se toman las decisiones más importantes en relación a presupuesto, acciones inmediatas para generar políticas públicas que a los hondureños les garanticen su derecho a la salud. Los periodistas superan en número al gremio médico, sin embargo, el papel que jugaron en la pandemia los profesionales de la medicina podría ser un factor de ventaja a la hora de la votación. Para este periodista y candidato no es importante que el gremio logre más representación, sino que se conforme un Congreso de calidad. Qué bueno que hayan entonces abogados, periodistas, médicos, doctores, ingenieros, de todas las carreras, porque el país demanda en este momento a sus mejores hijos, a sus mejores hijas y a los más altos profesionales que hayan destacado en cualquiera de las áreas para que tengamos un Congreso de calidad. El analista político Rigoberto Ochoa es del criterio que tiene que existir mayor representación de la sociedad civil en la política, y estos gremios tendrán la labor de democratizar más el poder legislativo. De avanzar en una agenda de protección y defensa de los derechos humanos, en este caso el derecho a la salud, la libertad de expresión, el derecho a la educación, el acceso a la información pública, la transparencia en el Congreso Nacional, son acciones importantes. Otro gremio que también refuerza su participación en la contienda electoral es de los maestros, que históricamente siempre han tenido representación en el Congreso. Desde la oficina de Senados Copeco, José Miguel Álvarez nos actualiza las condiciones del tiempo para las próximas horas. El estado del tiempo es presentado por Diunsa. Llegó la promoción más esperada. Black Week Diunsa. Los precios más bajos garantizados. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, Eunice López y a toda la audiencia del noticiero líder de Honduras. Nos encontramos desde Senados Copeco con el pronosticador de turno Will Ochoa, quien nos va a hablar sobre las condiciones climatológicas que van a prevalecer en el país en las próximas horas. Sí, muchas gracias, muy buenas noches, amables televidentes de Canal 5, es un placer saludarles. Hemos de decirles pues que seguimos influenciados por esta cuña de alta presión que afecta a la mayor parte del país, en las cuales pues estamos teniendo lo que son descensos en las temperaturas en estas horas de la noche, así como también mañana por la madrugada. Un ejemplo de ello es que la ciudad de La Esperanza pues ya al momento está teniendo entre 14 y 15 grados, ya para la madrugada podría bajar de 9 a 10 grados. La ciudad capital pues al momento una temperatura de 17 grados, ya por horas de la madrugada estaríamos experimentando entre los 14 y 15 grados, temperaturas bastante frescas, pero sí hemos de decirle que ya a partir de mediodía pues las temperaturas empiezan a normalizarse y a ponerse cálido, y a manera de adelanto me debo decirle que también pues volveremos a la misma situación de estas lluvias ya a partir del día viernes, debido a que pues se nos acerca mucho lo que es un frente frío, pero no ingresa, lo que ingresa es la masa de frío, pero de igual manera nos estaría dando un fin de semana bastante lluvioso, más que todo para el sector norte e insular. Muchas gracias, Will. Esas fueron las declaraciones del pronosticador de turno. Regresamos a los estudios de Telenoticias Estelar. El estado del tiempo. Mire cómo es el fútbol. Todos pensábamos que Motagua iba a clasificar directamente.
Pero resulta que después de los resultados de hoy, Olimpia se tiene que enfrentar a Maratón en el repechaje y Motagua a la UPN. Y clasifican directamente ya para la parte final del campeonato solo el Real España en este orden y el Vida. Los equipos de la capital desde hace muchos años tienen que ir al repechaje para clasificar a la siguiente fase. Así es el fútbol. Pero interesante el campeonato de la Liga Nacional de Honduras en los deportes TN5. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Honduras queda una vez más fuera de los beneficios de la cuenta del milenio por su opacidad e impunidad, además de restricción de libertades y el debilitamiento del Estado de Derecho. Pero el gobierno dice que es pura percepción de un cooperante más. Esto espera Ricardo Zúñiga de la Asamblea de la OEA este miércoles relacionada con las elecciones en Nicaragua. La región debe ahora promover la rendición de cuentas por parte del gobierno de Ortega Murillo e impulsar acciones en virtud de la Carta Democrática Interamericana. Las regiones de Colón y Gracias a Dios se han convertido en el epicentro de la narcoactividad en Honduras, al llenar todas las etapas de este delito: producción, procesamiento, transporte, comercialización y consumo, según analistas y autoridades militares. Llegamos al final de las noticias aquí en Emisión Estelar. Inmediatamente después de TN5, la repetición de Frente a Frente. Pero nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches a todos. Bendiciones. Dictan auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra del presidenciable Santos Orellana, su esposa y su suegra. Juez natural suspende audiencia inicial en el caso del diputado Reinaldo Ecónomo y convoca para este miércoles a fin de evacuar las pruebas de la defensa y la parte acusadora. Titulares de las Fiscalías de Colombia y Honduras se reúnen para acordar lucha contra los narcos y el delito de trata, aunque los critiquen. Analistas recomiendan al gobierno hacerse el sueco con los comicios en Nicaragua para no afectar la delimitación marítima en el Golfo de Fonseca. Periodistas y diputados en Francisco Morazán entran a un pulso político por lograr una curul en el Congreso Nacional.